En la historia de las traducciones bíblicas, pocas cuestiones han generado tanta curiosidad y debate como el uso del nombre Jehová en la Biblia Reina Valera. ¿Es este nombre una elección precisa o un error histórico y lingüístico? Hoy exploraremos las raíces de esta palabra, su aparición en las Escrituras y las implicaciones profundas que tiene para nuestra comprensión de Dios. El tema no solo es relevante para quienes estudian la Biblia de manera académica, sino también para todos los que buscan profundizar su relación con el Creador. Al final de este video tendrás una visión clara sobre si Jehová es un error humano o una verdad divina, basada en evidencias históricas, lingüísticas y teológicas. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, Viaje Divino, donde exploramos las maravillas y misterios de la palabra de Dios. Da like a este video, activa las notificaciones y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que el uso de Jehová es una traducción correcta o no? Nos encantaría conocer tu opinión. El nombre de Dios ha sido un tema central en la historia de la humanidad. Desde los tiempos más antiguos, los pueblos han buscado formas de identificar y conectar con lo divino. En la tradición bíblica, el nombre de Dios tiene una importancia especial. En el Antiguo Testamento encontramos un nombre que se considera sagrado, el Tetragramatón, compuesto por las letras hebreas IHVH, transliteradas al español como IHWH. Este es el nombre personal de Dios revelado a Moisés en el monte Sinaí, y su significado profundo ha sido objeto de reflexión durante milenios. Pero, ¿cómo llegamos al nombre Jehová? Para entenderlo, es necesario sumergirnos en la historia de las traducciones bíblicas y los debates teológicos. En el hebreo original, el Tetragramatón no incluye vocales, lo que hace imposible su pronunciación exacta. Los antiguos israelitas consideraban este nombre tan sagrado que evitaron pronunciarlo, sustituyéndolo por títulos como Adonai, Señor, o Elohim, Dios, al leer las Escrituras en voz alta. Esta práctica llevó a la pérdida de la pronunciación exacta del nombre. Sin embargo, en el siglo XVI, los traductores cristianos comenzaron a introducir el nombre Jehová como una forma de hacer accesible el Tetragramatón al público general. El nombre Jehová surge de una combinación de las consonantes de IHWH con las vocales de Adonai. Este método, conocido como Kere Perpetuum en hebreo, fue una herramienta utilizada por los escribas masoréticos para indicar cómo debía leerse el Tetragramatón en las Escrituras. Los traductores medievales, al no comprender completamente este sistema, lo interpretaron como un nombre compuesto. Así nació Jehová, una forma que, aunque muy conocida hoy en día, no refleja la pronunciación original del nombre de Dios. Aquí es donde se encuentra el primer punto polémico. ¿Es Jehová una representación válida del nombre divino o es simplemente un error de interpretación? Los estudiosos modernos tienden a inclinarse por la segunda opción, señalando que una pronunciación más precisa podría ser Yahvé. Sin embargo, el uso de Jehová se popularizó a través de traducciones influyentes como la Reina Valera, que sigue siendo ampliamente utilizada en el mundo hispanohablante. El debate sobre el nombre de Dios no es meramente académico, tiene implicaciones profundas para la fe y la práctica religiosa. Por un lado, algunos argumentan que el uso de Jehová honra la tradición de hacer accesible el mensaje de la Biblia a los creyentes. Para ellos, lo importante no es la exactitud lingüística, sino la intención de glorificar a Dios. Por otro lado, hay quienes sostienen que utilizar un nombre incorrecto para Dios puede distorsionar nuestra comprensión de su carácter y su voluntad. Consideremos un ejemplo práctico. Imagina que alguien utiliza tu nombre, pero lo pronuncia de manera incorrecta o lo sustituye por otro. Aunque sus intenciones sean buenas, es probable que sientas que no están reconociendo completamente quién eres. De manera similar, algunos creen que llamar a Dios Jehová en lugar de Yahvé podría ser una forma de malentender o minimizar su identidad. Sin embargo, la controversia no termina aquí. En el contexto de la Biblia Reina Valera, el uso de Jehová tiene un significado histórico y cultural que no puede ser ignorado. Cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera trabajaron en esta traducción en el siglo XVI, su objetivo era proporcionar una Biblia en español que fuera fiel al texto original y accesible para los cristianos de habla hispana. En ese momento, Jehová ya era un término establecido en el cristianismo europeo, utilizado en himnos, literatura teológica y sermones. Incorporar este nombre en su traducción ayudó a conectar la Reina Valera con la tradición cristiana de su época. Además, el uso de Jehová en la Reina Valera refleja un enfoque devocional. Este nombre aparece en contextos donde se destaca la fidelidad, el poder y la santidad de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 23:1 se lee: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Este versículo, uno de los más conocidos y amados de toda la Biblia, utiliza el nombre Jehová para enfatizar la cercanía y el cuidado de Dios por su pueblo.
Para muchos creyentes, este pasaje no sería el mismo sin la presencia de este nombre. Es importante recordar que el propósito de una traducción bíblica no es solo transmitir las palabras del texto original, sino también captar su espíritu y significado para los lectores. En este sentido, el uso de Jehová en la Reina Valera puede considerarse un intento de mantener el equilibrio entre la fidelidad al texto y la accesibilidad para el público. Sin embargo, esto plantea una pregunta crucial. ¿Debería una traducción moderna de la Biblia continuar utilizando Jehová? ¿O sería mejor adoptar una forma más precisa como Yahvé? Para responder a esta pregunta, debemos considerar cómo evoluciona el lenguaje y cómo se perciben los nombres divinos en diferentes culturas. En el mundo actual, donde el acceso a la información es más amplio que nunca, muchos cristianos están más conscientes de las raíces hebreas de su fe. Esto ha llevado a un interés renovado por nombres como Yahvé y Elohim, que se consideran más cercanos al texto original. Sin embargo, para otros, Jehová sigue siendo un nombre profundamente significativo que evoca tradición, familiaridad y reverencia. La elección entre Jehová y Yahvé no es solo una cuestión de precisión lingüística, sino también de preferencia personal y contexto cultural. Por ejemplo, en comunidades donde la Reina Valera ha sido la Biblia principal durante generaciones, cambiar el nombre de Dios podría ser percibido como una ruptura con la tradición. Por otro lado, en entornos académicos o interreligiosos, el uso de Yahvé podría ser visto como un gesto de respeto hacia las raíces hebreas de la Biblia. En última instancia, lo que realmente importa no es cómo pronunciamos el nombre de Dios, sino cómo vivimos en respuesta a su llamado. Tanto Jehová como Yahvé nos invitan a reflexionar sobre la grandeza de Dios y a buscar una relación más profunda con Él. Más allá de las palabras, el desafío para cada creyente es permitir que el nombre de Dios transforme su vida, guiándolos hacia una mayor fe, esperanza y amor. El análisis del uso de Jehová en la Biblia Reina Valera también nos lleva a reflexionar sobre cómo las traducciones pueden moldear la teología y la práctica de fe de una comunidad. Cuando un término como este se convierte en parte integral de la liturgia, los himnos y la vida espiritual cotidiana, su influencia trasciende la simple cuestión lingüística. Se convierte en un símbolo de identidad religiosa, un vínculo con generaciones pasadas y una herramienta para expresar la fe. Esto plantea la pregunta: ¿deberían las traducciones bíblicas adaptarse continuamente a los avances en la comprensión lingüística o deberían preservar los términos que ya han adquirido un significado profundo para los creyentes? En el caso de la Reina Valera, el nombre Jehová ha desempeñado un papel crucial en la forma en que los hispanohablantes conciben a Dios. A través de los siglos, este nombre ha sido asociado con la majestad, la soberanía y la cercanía de Dios. Los sermones, los estudios bíblicos y las oraciones han utilizado Jehová para enfatizar que Dios no es una deidad distante, sino un Padre amoroso que cuida y guía a su pueblo. Esto nos lleva a considerar cómo la elección de palabras en una traducción puede influir en la percepción espiritual de los lectores. Un aspecto interesante es cómo el uso de Jehová ha sido defendido y criticado a lo largo del tiempo. Sus defensores argumentan que, aunque no sea la pronunciación original del Tetragrámaton, ha cumplido una función importante al proporcionar a los cristianos un nombre específico para referirse a Dios. Este argumento se basa en la idea de que el lenguaje es una herramienta dinámica y que lo más importante es el significado que los creyentes atribuyen a las palabras, más que su precisión técnica. Por otro lado, los críticos señalan que el uso de Jehová podría perpetuar conceptos erróneos sobre las raíces hebreas de la Biblia. En un mundo donde el acceso a los textos originales y al conocimiento histórico está más disponible que nunca, algunos ven la popularidad de Jehová como un vestigio de una época en la que las traducciones eran limitadas por el conocimiento de la época. Estos críticos abogan por una mayor fidelidad al texto original, argumentando que esto puede enriquecer nuestra comprensión de la Biblia y nuestra relación con Dios. Además, es importante considerar cómo diferentes denominaciones cristianas abordan este tema. Por ejemplo, los testigos de Jehová han adoptado este nombre como un elemento central de su identidad religiosa, argumentando que el uso del nombre divino es esencial para honrar a Dios correctamente. En contraste, otras tradiciones cristianas prefieren evitar la controversia, optando por títulos como Señor o Dios, en lugar de Jehová o Yahvé. Esto refleja la diversidad de enfoques dentro del cristianismo y la importancia de contextualizar las decisiones lingüísticas en función de las necesidades y convicciones de cada comunidad. Otro aspecto fascinante del debate sobre Jehová
Es como ha influido en la percepción de los textos bíblicos en diferentes culturas. En el mundo hispanohablante, donde la Reina Valera ha sido una de las Biblias más leídas, el nombre Jehová se ha convertido en sinónimo de la presencia divina. Esta familiaridad ha llevado a muchos a considerar este nombre como una parte esencial de su experiencia espiritual. Sin embargo, en otras regiones del mundo, donde las traducciones modernas han adoptado Yahvé o han optado por no traducir el tetragramatón, la percepción puede ser diferente. A medida que exploramos estas dinámicas, es crucial recordar que el objetivo de la traducción bíblica siempre ha sido hacer accesible la palabra de Dios. En este contexto, el uso de Jehová puede entenderse como un esfuerzo por cumplir este propósito, incluso si no es lingüísticamente perfecto. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo equilibrar la fidelidad al texto original con la necesidad de comunicar el mensaje de manera efectiva a las personas de diferentes culturas y épocas. Un ejemplo histórico que ilustra este equilibrio es la traducción de Lutero al alemán en el siglo XVI. Lutero creía que la Biblia debía hablar en el idioma del pueblo, utilizando palabras y expresiones que fueran comprensibles para todos. Este principio también influyó en los traductores de la Reina Valera, quienes buscaron una versión que no solo fuera fiel al texto hebreo y griego, sino que también resonara con los lectores de habla hispana. En este sentido, el uso de Jehová refleja un compromiso con la accesibilidad y la relevancia cultural, aunque implique ciertas concesiones en términos de precisión académica. Pero, ¿qué significa todo esto para los cristianos de hoy? ¿Deberíamos seguir utilizando Jehová en nuestras lecturas y oraciones o deberíamos adoptar términos más cercanos al original como Yahvé? La respuesta puede variar según la perspectiva y las prioridades de cada individuo o comunidad. Para algunos, el uso de Jehová es un recordatorio de la tradición y la herencia espiritual que han recibido. Para otros, cambiar a Yahvé puede ser un acto de fidelidad a las raíces bíblicas y un reconocimiento de los avances en el estudio de las Escrituras. Sin embargo, independientemente del nombre que elijamos usar, lo más importante es el significado detrás de las palabras. En la Biblia, el nombre de Dios no es solo un identificador, sino una revelación de su carácter y su relación con su pueblo. Cuando Dios se revela como IHWH a Moisés, está declarando su existencia eterna, su fidelidad y su compromiso con aquellos que confían en él. Este mensaje trasciende las palabras y nos invita a entrar en una relación profunda con el Creador. Además, el debate sobre Jehová también nos desafía a reflexionar sobre cómo usamos el lenguaje en nuestra relación con Dios. A menudo, las palabras que elegimos pueden expresar no solo lo que creemos, sino también cómo vemos a Dios y cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con Él. Por ejemplo, llamar a Dios Jehová puede evocar un sentido de reverencia y majestad, mientras que Yahvé puede conectarnos con las raíces hebreas de nuestra fe. Ambos nombres tienen el potencial de enriquecer nuestra espiritualidad, dependiendo de cómo los utilicemos. En última instancia, el propósito de este análisis no es imponer una forma de pensar, sino proporcionar una base para que cada persona pueda tomar su propia decisión informada. Al explorar la historia, el contexto y las implicaciones del uso de Jehová en la Reina Valera, esperamos fomentar una mayor apreciación por la riqueza y la profundidad de las Escrituras. Más allá de las palabras, el desafío es permitir que el nombre de Dios inspire nuestra vida y nuestra fe, guiándonos hacia una relación más profunda con Él. El impacto cultural y espiritual del nombre Jehová en la Biblia Reina Valera es un aspecto que merece un análisis más profundo. Para muchos creyentes de habla hispana, este nombre no solo es una referencia a Dios, sino también un símbolo de fe y devoción. A lo largo de generaciones, Jehová ha sido cantado en himnos, citado en sermones y recitado en oraciones con una convicción profunda. Este uso repetido ha consolidado el nombre como parte integral de la identidad cristiana en muchas comunidades. Sin embargo, la adopción de Jehová también ha dado lugar a preguntas sobre cómo este nombre ha moldeado la comprensión de Dios en la mente de los creyentes. Cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera decidieron utilizar Jehová en su traducción, probablemente no anticiparon el impacto que tendría en la espiritualidad hispanohablante. Hoy, más de 400 años después, esta elección sigue influyendo en cómo los cristianos interpretan y experimentan a Dios. Un aspecto interesante a considerar es cómo el uso de Jehová en la Reina Valera ha sido percibido por otras tradiciones cristianas y comunidades religiosas. En el judaísmo, por ejemplo, el tetragramatón sigue siendo considerado sagrado y no se pronuncia. En su lugar se utiliza Adonai o Hashem, que significa el nombre. Esta práctica refleja un profundo respeto por el carácter santo e inefable de Dios.
En contraste, la popularización de Jehová en el cristianismo occidental ha sido vista por algunos estudiosos judíos como un ejemplo de cómo las traducciones bíblicas pueden divergir de las tradiciones originales. Esta divergencia no es necesariamente algo negativo, pero plantea preguntas importantes sobre cómo los cristianos y los judíos pueden comprender y respetar sus respectivas perspectivas sobre el nombre divino. En un mundo cada vez más interconectado, explorar estas diferencias puede ser una oportunidad para construir puentes de entendimiento y respeto mutuo. Al mismo tiempo, también es una invitación para que los cristianos reflexionen sobre cómo las decisiones lingüísticas pueden afectar su fe y su testimonio ante otras comunidades. Otro punto que merece atención es cómo el uso de Jehová se ha relacionado con la adoración y la música cristiana. A lo largo de los siglos, los compositores han creado innumerables himnos y canciones que glorifican el nombre de Jehová. Estas obras, que van desde coros solemnes hasta melodías contemporáneas, han ayudado a transmitir el mensaje de la Biblia y a fortalecer la fe de los creyentes. Canciones como Jehová es mi pastor o Grandioso Jehová son ejemplos de cómo este nombre se ha convertido en una fuente de inspiración y alabanza. Sin embargo, el uso de Jehová en la música cristiana también plantea preguntas sobre cómo las palabras pueden moldear nuestra relación con Dios. Por ejemplo, la repetición de este nombre en las canciones fomenta una conexión más profunda con el carácter y la presencia de Dios, o podría limitar nuestra comprensión de su naturaleza al centrarnos en un solo aspecto de su identidad. Estas son preguntas importantes que los líderes religiosos y los compositores de música cristiana deben considerar al elegir las palabras que utilizan para adorar a Dios. Además, el debate sobre Jehová también tiene implicaciones para el estudio teológico y la enseñanza bíblica. En muchas iglesias, la Reina Valera sigue siendo la versión principal utilizada para la predicación, el estudio y la memorización de las Escrituras. Esto significa que el nombre Jehová está profundamente arraigado en la enseñanza y la práctica cristiana. Sin embargo, a medida que surgen nuevas versiones de la Biblia que adoptan Yahvé u otros términos, algunos líderes religiosos se enfrentan al desafío de equilibrar la fidelidad a la tradición con el deseo de adoptar un lenguaje más preciso y actualizado. Un ejemplo concreto de este desafío se encuentra en los seminarios y las escuelas teológicas, donde los estudiantes a menudo son introducidos a las diferencias entre Jehová y Yahvé como parte de su formación. Para algunos, esta información es una revelación que enriquece su comprensión de las Escrituras y los anima a explorar las raíces hebreas de su fe. Para otros, puede ser una fuente de tensión, ya que se enfrentan a la posibilidad de que la versión de la Biblia con la que crecieron contenga elementos que no reflejan con precisión el texto original. Este tipo de dilema subraya la importancia de enseñar la historia y el contexto de las traducciones bíblicas como parte integral del discipulado cristiano. Al comprender cómo surgió el nombre Jehová y por qué ha sido tan influyente, los creyentes pueden desarrollar una visión más matizada y enriquecedora de las Escrituras. Al mismo tiempo, esto les permite abordar el debate con un espíritu de humildad y apertura, reconociendo que la riqueza de la Biblia no se encuentra solo en las palabras, sino en el mensaje que transmiten. Desde una perspectiva práctica, el uso de Jehová también tiene implicaciones para el evangelismo y la comunicación interreligiosa. En muchos contextos, el nombre Jehová es fácilmente reconocido y entendido por los cristianos, lo que lo convierte en una herramienta eficaz para compartir el evangelio. Sin embargo, en entornos donde el público tiene un conocimiento más amplio de las raíces hebreas de la Biblia, el uso de Yahvé u otros términos puede ser más apropiado para establecer una conexión y un entendimiento común. En este sentido, el debate sobre Jehová no es solo una cuestión de terminología, sino también una oportunidad para reflexionar sobre cómo los cristianos pueden ser fieles a su herencia espiritual mientras se adaptan a las necesidades y realidades del mundo moderno. Esto requiere sabiduría, discernimiento y una disposición para aprender de la historia y de las experiencias de otras comunidades de fe. Al considerar todos estos aspectos, es evidente que el nombre Jehová en la Reina Valera es mucho más que una simple palabra. Representa una convergencia de historia, cultura, teología y espiritualidad que ha dado forma a la fe de millones de personas. Aunque el debate sobre su precisión y relevancia continuará, lo que permanece constante es el poder transformador de las Escrituras y la invitación a conocer y amar a Dios en todas las formas en que Él se revela. Una de las preguntas más relevantes al analizar el uso del nombre Jehová en la Reina Valera es cómo esto afecta la interpretación teológica y la experiencia personal de los creyentes.
A lo largo de los siglos, el uso de este nombre ha moldeado no solo la percepción de Dios, sino también la forma en que los cristianos entienden su relación con la humanidad. Este impacto se puede observar en varios aspectos de la vida cristiana, desde la adoración hasta la enseñanza bíblica y la vida devocional. El uso de Jehová en textos clave como los Salmos o los profetas enfatiza la cercanía y la fidelidad de Dios. Pasajes como Jehová es mi pastor, nada me faltará, no solo transmiten la idea de provisión divina, sino que también destacan un vínculo personal y directo con el Creador. Este tipo de lenguaje ha ayudado a muchos creyentes a desarrollar una confianza profunda en Dios, viéndolo no como una figura distante, sino como un guía cercano y protector. Sin embargo, esta percepción también puede ser influenciada por el contexto cultural en el que se utiliza el nombre Jehová. En algunas tradiciones cristianas, este término está asociado con la autoridad y la justicia divina, lo que puede evocar un sentido de reverencia y temor. Por otro lado, en comunidades donde la devoción y la adoración son expresadas de manera más emocional, Jehová puede ser visto como un nombre que inspira amor, consuelo y esperanza. Estas diferencias reflejan la riqueza y la diversidad de la experiencia cristiana, pero también plantean preguntas sobre cómo los nombres que usamos para Dios pueden influir en nuestra comprensión de su carácter. Una de las críticas más comunes al uso de Jehová es que puede dar una impresión de rigidez o formalidad que no siempre coincide con la imagen de Dios presentada en las Escrituras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús enseña a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre, utilizando un lenguaje íntimo y accesible. Esto ha llevado a algunos estudiosos a cuestionar si el énfasis en nombres como Jehová podría limitar la capacidad de los creyentes para experimentar a Dios como un Padre amoroso y cercano. A pesar de estas críticas, también es importante reconocer los beneficios de utilizar un nombre específico como Jehová en la adoración y la enseñanza bíblica. Este nombre no solo ayuda a diferenciar al Dios de la Biblia de otras deidades, sino que también subraya su carácter único y su papel como el único Dios verdadero. En un mundo donde la espiritualidad a menudo se presenta como algo abstracto o genérico, el uso de Jehová puede ser una afirmación poderosa de la singularidad y la identidad de Dios. Además, el debate sobre Jehová también tiene implicaciones para la evangelización y el diálogo interreligioso. En contextos donde el cristianismo se encuentra con otras religiones, el uso de nombres específicos para Dios puede ser una forma efectiva de comunicar la singularidad del mensaje cristiano. Sin embargo, también es crucial ser conscientes de cómo estos nombres son percibidos por otras comunidades religiosas y culturales. Por ejemplo, en el judaísmo, el tetragramatón es considerado tan sagrado que ni siquiera se pronuncia, lo que puede llevar a malentendidos o tensiones si los cristianos insisten en usar Jehová sin considerar estas sensibilidades. Este tipo de desafíos subraya la importancia de un enfoque equilibrado y reflexivo al abordar el uso de nombres divinos en diferentes contextos. Por un lado, es esencial ser fiel a las tradiciones y enseñanzas cristianas. Por otro lado, también es necesario mostrar respeto y sensibilidad hacia las creencias y prácticas de otras comunidades. Este equilibrio no siempre es fácil de lograr, pero puede ser una oportunidad para demostrar el amor y la gracia de Dios en nuestras interacciones con los demás. A nivel personal, muchos creyentes encuentran que el uso de nombres específicos para Dios, como Jehová, enriquece su vida espiritual. Estos nombres pueden actuar como recordatorios de las promesas y el carácter de Dios, ayudándolos a mantener su fe y confianza en momentos de dificultad. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, Dios se revela a Moisés como «Yo soy el que soy», un nombre que enfatiza su eternidad e inmutabilidad. Esta revelación ha inspirado a generaciones de creyentes a confiar en que Dios siempre será fiel, independientemente de las circunstancias. Al mismo tiempo, el uso de nombres específicos también puede fomentar una mayor conexión con las raíces bíblicas y culturales de la fe cristiana. En un mundo donde muchas personas buscan una espiritualidad más auténtica y arraigada, explorar los nombres de Dios en su contexto original puede ser una forma poderosa de profundizar en la fe. Esto no significa que todos los creyentes deban abandonar términos como Jehová en favor de alternativas como Yahvé, pero sí implica una invitación a aprender más sobre el significado y la historia de estos nombres. En última instancia, el debate sobre el uso de Jehová en la Biblia Reina Valera es un recordatorio de que el lenguaje que utilizamos para hablar de Dios no es solo una cuestión técnica o académica.
Es una expresión de nuestra relación con Él y de nuestra comprensión de quién es Él. Al reflexionar sobre estos temas, los cristianos tienen la oportunidad de fortalecer su fe y su compromiso con la palabra de Dios, al mismo tiempo que muestran un espíritu de humildad y apertura hacia nuevas perspectivas. El análisis de este tema también puede ser una invitación para que las iglesias y las comunidades cristianas se involucren en un diálogo más amplio sobre cómo las traducciones bíblicas pueden reflejar tanto la fidelidad al texto original como la relevancia cultural para los creyentes de hoy. Este tipo de diálogo no solo enriquece nuestra comprensión de la Biblia, sino que también puede fortalecer la unidad y la colaboración entre diferentes tradiciones cristianas. Llegamos al punto culminante de nuestra exploración sobre el uso de Jehová en la Biblia Reina Valera, un tema que, como hemos visto, está cargado de historia, significado espiritual y relevancia cultural. Pero, más allá del análisis técnico y las implicaciones teológicas, surge una pregunta clave. ¿Qué significa esto para nosotros hoy, como creyentes que buscamos una relación más profunda con Dios? El nombre de Dios, en cualquiera de sus formas, no es solo una etiqueta o un identificador. En las Escrituras, los nombres divinos son revelaciones del carácter y las promesas de Dios. Por ejemplo, cuando se nos presenta como Jehová Jireh, el Señor que provee, somos invitados a confiar en su provisión en nuestras vidas diarias. Cuando se le llama Jehová Nisi, el Señor es mi bandera, recordamos que Dios es nuestro protector en medio de las batallas. Y al leer sobre Jehová Shalom, el Señor es paz, encontramos consuelo en su capacidad de traer calma a nuestras tormentas internas. Independientemente de las discusiones sobre la pronunciación correcta o las traducciones más precisas, lo que permanece constante es el poder transformador de lo que representan estos nombres. Ellos no solo nos revelan quién es Dios, sino que también nos llaman a vivir de acuerdo con su carácter. Nos desafían a ser reflejos de su amor, su justicia y su santidad en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Para muchos, Jehová no es solo un nombre, sino un puente hacia una experiencia espiritual rica y significativa. Este nombre nos conecta con una tradición de fe que ha sostenido a generaciones de creyentes, desde los mártires de la Reforma hasta las familias que hoy se reúnen para orar y adorar. Aunque los estudiosos pueden debatir sobre la exactitud de este término, su impacto en la vida de los creyentes es innegable. Sin embargo, también es cierto que el estudio de nombres como Yahvé puede enriquecer nuestra comprensión de las Escrituras y profundizar nuestra conexión con las raíces hebreas de nuestra fe. Esta no es una elección entre tradición y conocimiento, sino una invitación a integrar ambas dimensiones en nuestra vida espiritual. Al hacerlo, no solo honramos a Dios, sino que también abrazamos la riqueza y la diversidad de su revelación. El debate sobre Jehová también nos recuerda que el lenguaje que usamos para hablar de Dios es en última instancia una herramienta para acercarnos a Él. Lo más importante no es cómo pronunciamos su nombre, sino cómo respondemos a su llamado. Dios no busca la perfección en nuestras palabras, sino la sinceridad en nuestros corazones. Cuando le adoramos, servimos y vivimos según su voluntad. Demostramos que verdaderamente entendemos quién es Él. Así que, mientras reflexionamos sobre este tema, te invito a que hagas una pausa y consideres cómo puedes vivir de manera más fiel al carácter de Dios revelado en las Escrituras. ¿Cómo puedes permitir que su nombre, ya sea que lo llames Jehová, Yahvé o simplemente Señor, transforme tu vida y te acerque a Él? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para nuestro crecimiento espiritual. Antes de terminar, quiero agradecerte por acompañarnos en esta profunda reflexión. Espero que este video no solo haya respondido a algunas de tus preguntas, sino que también haya despertado en ti un deseo de seguir explorando y profundizando en tu relación con Dios. Si este contenido te ha sido útil, no olvides que puedes ayudarnos a llegar a más personas. Ahora es tu turno. Déjanos un me gusta si disfrutaste este video y aprendiste algo nuevo. Comenta abajo cuál es tu opinión sobre el uso de Jehová en la Biblia. ¿Crees que es un error o una verdad? Nos encantaría escuchar tu perspectiva y generar un diálogo enriquecedor con toda nuestra comunidad. Y no te vayas sin suscribirte a nuestro canal Viaje Divino, donde exploramos temas fascinantes de la Biblia y te ayudamos a profundizar en tu fe. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te prometo que seguiremos abordando temas que transformen tu vida espiritual.